Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema relacionado con cálculo con curvas paramétricas. Pues bien, una vez que hemos visto cómo representar una curva paramétrica, ahora veremos métodos de cálculo aplicados a estas curvas. ¿Sí? Realmente en lo que nos enfocaremos será en problemas relacionados con tangentes, áreas, longitud de arco y áreas de una superficie de revolución. Bien, estos temas nosotros ya lo habíamos visto con respecto a una curva representada por y igual a un f de x. Ahora vamos a ver estos mismos temas aplicando métodos de cálculo, pero ahora respectivos a curvas paramétricas. Pues bien, veamos cómo se hace esto. Con respecto a la tangente, ¿sí? Recordemos que la tangente es la derivada, ya que la derivada representa la tangente de la curva, ¿sí? Ahora bien, si partimos de ese concepto de derivada, sabiendo que la derivada es la tangente a la curva, se dice que la derivada de y con respecto al diferencial de t va a ser igual a la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Esto por regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, yo digo que la derivada de y con respecto a x despejo de aquí, ¿sí? Y digo que esta derivada de y con respecto a x será igual a la división entre la derivada de y con respecto a t y entre la derivada de x con respecto a t, ¿sí? Siempre que la derivada de x con respecto a t sea diferente de cero para que aquí no me cause una indeterminación. Bien, dicho esto, se sabe o se dice que la tangente con respecto a una curva paramétrica será igual a la representación que nosotros podemos ver aquí. ¿Sí? Ahora, también es aplicativo para ciertos casos tener la doble derivada. La doble derivada, en este caso, y partiendo de la derivada simple, será igual. La doble derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a x con respecto a x. Si operamos esto, será igual. La doble derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de y con respecto a x con respecto a t, ¿sí? Y todo esto dividido para la derivada de x con respecto a t. Entonces, aquí puedo usar estas dos ecuaciones para sacar tangentes con respecto a curvas paramétricas. Bien, ahora veamos el tema relacionado a problemas de áreas. Partiendo de el área representada o el área bajo una curva representada por y igual a f de x, se sabe que esa área será igual a la integral definida entre a y b de y o mi de f de x con respecto a x. A partir de ese concepto, yo puedo decir que el área con respecto a una curva paramétrica va a estar definida por la integral entre alfa y beta de g de t por f' de t con respecto al diferencial de t, recordando que y en curvas paramétricas es igual a un g de t y x es igual a un f de t. ¿Sí? Por tanto, si yo hago este reemplazo, y va a representar mi g de t y mi diferencial de x va a representar mi x derivada con respecto a una curva paramétrica, sí, porque si partimos del concepto de x igual a f de t y y de t, y y igual a g de t, se llega a esto de aquí, sí, pero ahora con respecto a una curva paramétrica, sabiendo que los límites también están ahora con respecto a mi parámetro t. Por tanto, partiendo del concepto de área bajo una curva representada por y igual a f de x, se dice que el área bajo una curva ahora representada por ecuaciones paramétricas será igual a los límites desde alfa hasta beta que están con respecto a mi parámetro t de g de t que representa y mi diferencial de x que viene a ser
f' de t por el diferencial de t, ¿sí? O bien, la integral desde beta hasta alfa de g de t por f' de t por el diferencial de t, ¿sí? Esto va a depender mucho de los límites en los que nosotros estemos evaluando la integral, ¿sí? Para sacar el área. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a la longitud de arco? ¿Qué hay con respecto al problema de longitud de arco? Bien, partamos de lo que se vio anteriormente. Nosotros, para sacar la longitud de arco de una curva y igual a f de x, sabiendo que x está entre a y b, decimos que la longitud de arco, o decíamos que la longitud de arco era igual a la integral definida desde a hasta b de la raíz de 1 más el diferencial de y con respecto a x al cuadrado. Sí, ustedes deben recordar este concepto visto ya anteriormente. Partiendo de esto, yo concluyo que la longitud de arco con respecto a una curva paramétrica será igual a la integral definida desde alfa hasta beta, sabiendo que alfa y beta están con respecto a mi parámetro, ¿sí? ¿De qué? De la raíz de 1 más que. Ahora, ¿qué representa la diferencial de y con respecto a x? Nosotros ya sacamos a la tangente, entonces esto sustituimos aquí para sacar la longitud de arco ahora respectiva a una curva paramétrica. Por tanto, la longitud de arco con respecto a curvas paramétricas será igual a la integral de alfa hasta beta de la raíz de 1 más, sustituyendo estos, sería igual al diferencial de y con respecto a t sobre el diferencial de x con respecto a t al cuadrado. Simplemente he hecho el reemplazo ahora con respecto a curvas paramétricas, ¿sí? Entonces, esto por el diferencial de x con respecto a t por el diferencial de t, ¿sí? Sabiendo que ahora x será igual a un f de t y y también estará en función de t, ¿sí? Y sabiendo también que el parámetro t está entre alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta ahora son valores con respecto al parámetro t, ¿sí? Entonces, dicho esto y operando esto de manera algebraica, se tiene que la longitud de arco con respecto a una curva paramétrica será igual a la integral definida de alfa hasta beta de la raíz de el diferencial de x con respecto a t al cuadrado más el diferencial de y con respecto a t al cuadrado por el diferencial de t. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver el problema de área de una superficie de revolución. ¿Sí? Así como hicimos la comparación de longitud de arco, también haremos una misma comparación en área de una superficie. Sí, igual, partiendo de lo que se vio cuando sacábamos el área de una superficie con respecto a una curva representada por y igual a un f de x, ¿qué es lo que sabíamos ahí? Que el área de una superficie iba a ser igual a la integral de 2pi por y por el diferencial de s o 2pi por x por el diferencial de s, dependiendo el eje en el que iba a girar mi superficie de revolución, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, a partir de ese concepto, yo también, como hice en longitud de arco, a partir de esto puedo determinar cuál va a ser el área de una superficie con respecto a una curva paramétrica, ¿sí? Partiendo de esto, se sabe que, recordemos, 2pi que representaba el cambio de radio o 2pi que igual iba a representar el cambio de radio que yo iba a tener y mi diferencial de S cuando evaluábamos una curva y igual a f de x, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? Era igual a la longitud de arco, ¿sí? Que era en este caso, la raíz de 1 más el diferencial de y con respecto a x al cuadrado. Entonces, esto fue lo que usábamos para sacar el área de una superficie cuando usábamos el diferencial de S, ¿recuerdan? Dependiendo obviamente si estaba girando en torno al eje vertical o al eje horizontal. Entonces, partiendo de eso, yo tengo que la superficie, ¿sí?
va a ser igual, el área de una superficie será igual a la integral definida ahora por curvas paramétricas desde alfa hasta beta de 2 pi y por la raíz de que voy a usar mi longitud de arco, ¿sí? Aquí sería 2 pi y por longitud de arco, lo que sería igual ¿a qué es igual mi longitud de arco? A la raíz de diferencial de x con respecto a t al cuadrado más el diferencial de y con respecto a t al cuadrado y esto por el diferencial de y. A diferencia del área de una superficie, si con respecto a una curva y igual a f de x, donde ds era distinto dependiendo si lo estaba haciendo con respecto a y o a x, recuerdan que aquí tenía un diferencial de s distinto. A diferencia de una curva y igual a f de x, para curvas paramétricas solo tendremos un diferencial de s. Este diferencial de s será igual a la raíz de mi diferencial de x con respecto a t al cuadrado más mi diferencial de y con respecto a t al cuadrado y esto por el diferencial de y. ¿Sí? Es decir, que mi superficie o el área de mi superficie va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta de 2 pi y por el diferencial de s. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, esto, como ustedes pueden darse cuenta, es fácil. Sí, solo es la representación de problemas de cálculo que nosotros ya vimos anteriormente con respecto a una curva representada por y igual a f de x. Ahora los vemos representados por curvas paramétricas. Estos son los problemas de cálculo para curvas paramétricas, ¿sí? Así que es muy semejante a lo que nosotros ya habíamos conceptualizado anteriormente. Ahora solo se los hace con una representación de curvas paramétricas. Para entender y comprender este concepto o esta parte teórica de mejor manera, resolvamos los siguientes ejercicios. Bien, chicos, ahora veamos la realización con respecto a cálculo con curvas paramétricas, ¿sí? Ya habíamos tocado el tema de que vamos a encontrar problemas relacionados a áreas, a longitud de curvas, a tangentes, áreas de una superficie, ¿sí? Entonces, recuerden que estos ejercicios son tomados de su deber 14 de la sección 10.2. Sí, vamos a tratar de tocar los temas de los cuales hablamos en la teoría para ver cómo se resuelven estos, ¿sí? Entonces, veamos. En este caso, vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 me tiene como petición que encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente al valor del parámetro dado, ¿sí? Entonces, si yo tengo las ecuaciones paramétricas x igual a 1 más 4t menos t cuadrado y y igual a 2 menos t cubo y el valor del parámetro como t igual a 1, hago. Me está pidiendo la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente cuando t es igual a 1. Entonces veamos. La tangente partía de la derivada, ¿sí? Ya que la derivada es la tangente a la curva. Ahora bien, si yo sé, por lo que vi en teoría, que dy con respecto a x será igual a y' sobre x', sabiendo que estas son las diferenciales tanto de y con respecto a t como la diferencial de x con respecto a t, ¿esto a qué será igual? Pues bien, veamos. Y', en este caso, viene a ser el diferencial de y con respecto a t, ¿sí? Por tanto, si yo derivo mi y con respecto a t, voy a tener esto. A ver, derivemos. La derivada de 2 de una constante es igual a 0. La derivada de t al cubo. Si sabemos que esto es una potencia, bajo mi exponente y resto la potencia. Lo que me queda que y' ha sido igual a menos 3 por t al cuadrado. X', que sería el diferencial de x con respecto a t. Voy a derivar esto. Derivada de 1, 0. Derivada de 4t va a ser 4 y la derivada de t al cuadrado va a ser bajo el exponente y resto 1, 2t, ¿sí? Entonces ya tengo y' y x'. Ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazar aquí
y' igual a menos 3t al cuadrado sobre 4 menos 2t. ¿Sí? Esto tengo que evaluar en t igual a 1. Entonces, reemplazo menos 3 por 1 al cuadrado sobre 4 menos 2 por 1. Si opero esto, voy a tener una pendiente o la derivada en este punto t igual a 1 o con el valor de este parámetro t igual a 1 igual a menos 3 medios. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la pendiente cuando t igual a 1. Ahora, para sacar la ecuación de la recta tangente, ¿qué es lo que hacemos? Ya conocemos su pendiente. ¿Qué más puedo conocer? ¿Cómo o qué métodos conozco yo para obtener la ecuación de una recta? Recuerden que podemos hacerlo por punto pendiente y por dos puntos. En este caso, ¿qué recursos yo tengo? Si ya tengo la pendiente, tal vez pueda hacerla por el método de punto pendiente. ¿Qué es lo que me faltaría? El punto, ya que la pendiente ya tengo. ¿Cómo puedo sacar el punto? Debo sacar un punto XY, ¿sí? Con el valor de este parámetro. Entonces, si yo reemplazo t igual a 1 en y, voy a tener que 2 por menos 1 al cubo que me da 1, ¿sí? Y x en 1, ¿sí? Va a ser igual a 1 más 4 por 1 menos 1 al cuadrado, lo que me da un x de 1 igual a 4. Por tanto, ya tengo el punto xy, mi punto 4,1, ¿sí? Ya tengo mi par ordenado y mi pendiente. Por tanto, sacaré la ecuación de la recta tangente a la curva por punto pendiente. Ahora bien, ¿qué me dice la ecuación de la recta por punto pendiente? Que voy a tener y menos y del punto igual a la pendiente por x menos x del punto. Por tanto, reemplazo y menos 1 igual a menos 3 medios, que es la pendiente, por x menos x del punto, menos 4, ¿sí? Si yo opero esto y despejo y, voy a tener que mi ecuación de la recta tangente a la curva va a ser igual a y igual a menos 3 medios de x más 7. ¿Sí? Entonces, he encontrado lo que me ha solicitado el problema. Esto fue un problema con respecto a tangentes, ¿sí? Aplicado a curvas paramétricas. Ahora bien, veamos qué es lo que me solicita en mi ejercicio 33. El ejercicio 33 me pide encontrar el área encerrada por el eje X y la curva, ¿sí? Que está representada por las ecuaciones paramétricas x igual a 1 más el exponencial de t y y igual a t menos t cuadrado. Ahora bien, tengo que sacar el área encerrada por el eje X y mi curva paramétrica definida por X e Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Sí? Voy a partir de y igual a t menos t cuadrado. Si yo sé esto y sé que esta curva está encerrada por mi curva paramétrica que está representada por X y por el eje X, si yo sé que el eje X representa y igual a 0, sí, representa la línea vertical, y igual a 0, perdón, la línea horizontal, y igual a 0, entonces yo digo que si y igual a 0 y yo sé que y es igual a t menos t cuadrado, reemplazo este 0 en y despejo t. ¿Para qué? Para sacar los valores que yo voy a usar, ¿sí? Al formular mi ecuación de área. ¿Sí? Mi ecuación de área estaba definida por una integral definida, es decir, que necesito un límite inferior y superior. Estos límites los saco a través de las raíces, en este caso, de mi parámetro t. ¿Sí? Yo reemplazo el 0 y veo qué valores me va a dar de t cuando y es igual a 0. Por tanto, si yo estoy igual a 0, ¿sí? Y despejo de aquí t. Si saco factor común t, va a ser t por 1 menos t. ¿Cuáles van a ser mis raíces aquí? T igual a 0 y si yo reemplazo esto, igualo 1 menos t a 0, t será igual a 1, ¿sí? Para sacar este t igual a 0, ¿qué hice? Dividir esto y me queda t igual a 0. Y para sacar este 1, ¿qué es lo que hice? Dividir esto y me queda 1 menos t igual a 0. Despejo t y me queda 1, ¿sí? Ahora, bien. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Sí? Yo partí del concepto de que el área es igual a la integral de y por el diferencial de x. Para curvas paramétricas, esto será igual a la integral definida desde alfa hasta beta de g de t, que representa y como ecuación paramétrica,
por f' de t, que representa x, f de t representa x, entonces derivo con respecto a t por el diferencial de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí inicialmente? Sacar los valores de, en este caso, de mi límite superior e inferior con respecto a t. Es decir, que voy a tener igual el área alfa viene a ser 0 y beta 1, ¿de qué? De g de t. G de t es t menos t al cuadrado por el f' por el diferencial de t. ¿Cómo lo consigo? Si tengo x igual a 1 más el exponencial de t, yo derivo esto con respecto a t y digo que el diferencial de x va a ser igual a la derivada de 1, 0 y la derivada del exponencial de t va a ser el mismo exponencial de t por un diferencial de t. Por tanto, ya tengo que el diferencial de x ha sido igual a todo esto de aquí, al exponencial de t por un diferencial de t. Bien, ahora ya he reemplazado en la formulación matemática que me da el área, he reemplazado todos mis valores obtenidos con respecto a los datos que yo tengo en mi problema. Una vez reemplazado, opero. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar esta función. Si nos damos cuenta, esta función tal cual está, no podemos integrarla directamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en una técnica de integración. Recuerden que las técnicas de integración nosotros ya la vimos en clases anteriores. Debemos analizar esta función y pensar qué técnica voy a usar para solucionar esta integral. Pues bien, si analizamos de manera adecuada esta integral, puedo ver que yo puedo solucionar esto por la técnica de integración por partes. Sí, recordamos el método de integración por partes. Sí, este era muy fácil. ¿Por qué? Porque llevaba una formulación que podemos recordar con facilidad, que hablaba de qué? De una vaca vestida de uniforme. ¿Recuerdan esto? Entonces, mediante esta formulación, yo puedo, o veamos si es posible resolver esta integral, ¿sí? El método de integración por partes, ¿qué es lo que me pedía? Sacar un u, ¿sí? Tomar una parte de la función que debe ser integrada igualarla a u, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar una parte de esta ecuación de tal forma que al derivarla, ¿sí? Y al tomar otra parte que represente a un diferencial de otra variable, yo también puedo integrarla y al final usar en mi ecuación de una vaca vestida de uniforme y que ésta se me simplifique. Porque no tiene sentido tomar una parte que me haga más compleja mi función. Si esto se vuelve más complejo, no tiene sentido usar la técnica de integración. Se supone que las técnicas o métodos de integración se usan para simplificar expresiones y de esta forma poder integrarlas. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a usar la técnica de integración por partes y tomo u como t menos t cuadrado. Veamos. Yo he tomado u igual a t menos t cuadrado porque al diferenciar yo u, me queda que el diferencial de u es igual a, diferenciemos esto, diferencial de t 1 y diferencial de t al cuadrado me queda 2t por el diferencial de t. Sí, ahora, si yo ya tomé esto, como u, ahora lo que me resta voy a tomar como db. Sí, porque recordemos que la integración por partes me decía que la integral de un f de x por dx yo podía reemplazarla por un integral de u por db. ¿Sí? Entonces, u viene a ser esto y db esto de aquí. Partiendo de eso, si yo digo que el diferencial de b es igual a lo que me sobró de mi expresión, que sería el exponencial de t por el diferencial de t, yo integro esto a los dos lados y me queda que b ha sido igual al exponencial de t. ¿Sí? Ahora bien, hecho esto, ¿qué es lo que hago? Lo reemplazo en mi ecuación u por b menos la integral de b por el diferencial de u, una vaca vestida de uniforme. Recordemos eso. Entonces, u por b, u ¿cuánto viene a ser? T menos t cuadrado por b, que es el exponencial de t, menos la integral, sigo manteniendo de 0 a 1 de qué?
de b, que es exponencial de t, por el diferencial de u, que sería u1 menos 2t por el diferencial de t. Ahora bien, esto yo sé que debo, esta función ya integrada, yo debo evaluarlo entre 0 y 1, ¿sí? Y esto seguir integrando. Ahora, veamos, esto aún no puedo integrar porque aún me representa un problema, ¿sí? Aún me representa una función que no puedo integrar directamente. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Recordemos que habían ocasiones en las que para yo lograr integrar una función tenía que usar tal vez más de una técnica de integración. En este caso, debo volver a usar otra técnica de integración. Si para esto puedo volver a usar la técnica de integración por partes, ¿sí? Entonces, ahora me voy a fijar solo en esta integral de aquí y voy a volver a hacer la técnica de integración por partes. Entonces, saco un u. ¿Cuál va a ser mi u aquí? ¿Sí? En este caso voy a tener u igual a 1 menos 2t. ¿Sí? Y un db que va a ser igual al exponencial de t por dt. De esta forma ya he reemplazado toda mi expresión. Tengo que u será igual a 1 menos 2t y el diferencial de v va a ser igual al exponencial de t por el diferencial de t. ¿Sí? Si partiendo de u yo saco el diferencial de u, tengo que el diferencial de u será igual a menos 2 por el diferencial de t. Estoy derivando esta expresión de aquí. Sí, ahora, partiendo del diferencial de v, yo voy a sacar v. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integrar a los dos lados de mi ecuación, teniendo como v igual al exponencial de t. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vuelvo a usar la expresión de integración por partes, que es u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Entonces, no me olvido de esta parte de aquí y le resto de todo lo que me salió de aquí. Entonces sería t menos t cuadrado por el exponencial de t evaluado entre 1 y 0 menos todo lo que me salió de la técnica de integración aplicada en esta integral. Sería u por b 1 menos 2t por v, que es e a la t, menos b por du. B, en este caso, ¿qué es? El exponencial de t. Y du viene a ser menos 2 por el diferencial de t. Este menos lo saco, ya que viene a representar una constante. Menos por menos me va a dar más 2, en este caso. Más 2 por la integral de 0 a 1 del exponencial de t por el diferencial de t. Ahora bien, esta integral ya es conocida. ¿Sí? Porque yo sé que la integral del exponencial de t va a ser igual al exponencial de t. Entonces ya puedo integrar directamente. Ahora, integro esto, ¿sí? Ya integro todo y me queda un igual de t menos por el exponencial de t menos t al cuadrado por el exponencial de t menos el exponencial de t menos 2t por el exponencial de t menos 2 por el exponencial de t. Y esta función ya integrada la voy a evaluar en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Una vez evaluado esto, ¿sí? Y operado algebraicamente, tengo un resultado de área igual a menos exponencial más 3. Es decir, que voy a tener un área, cambiando en el orden de mis factores, igual a 3 menos e unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces, como pudimos ver aquí, hemos hecho la aplicación tanto de tangente como de área encerrada. Hemos tocado dos temas del cálculo aplicando lo que son curvas paramétricas. Veamos este último ejercicio, ¿sí? Que toca un tema más o un problema más del cálculo de lo que vimos anteriormente en teoría. Bien, muchachos, vemos un ejercicio final con respecto al cálculo con curvas paramétricas, ¿sí? Al igual que hemos venido desarrollando los dos ejercicios anteriores, en este caso vamos a desarrollar un ejercicio con respecto al problema de longitud de arco, ¿sí? Bien, este es el ejercicio 42. Veamos lo que me solicita. Sí, me dice encontrar la longitud exacta de la curva con respecto a las ecuaciones paramétricas x igual a el exponencial de t más el exponencial de menos t, ¿sí? Y y igual a 5 menos 2t, sabiendo que el parámetro t está entre 0 y 3. ¿Sí? Ahora bien, recordemos,
¿Cuál era la formulación para encontrar la longitud de arco con respecto a una curva paramétrica? Me decía que la longitud iba a ser igual a la integral definida de a hasta b de la raíz de el diferencial de x con respecto a t al cuadrado más el diferencial de y con respecto a t al cuadrado por el diferencial de t, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero voy a hacer aquí? A partir de x e y voy a sacar sus diferenciales, es decir, x' que será igual al diferencial de x con respecto a t, ¿sí? Entonces, saco la derivada de et es et. La derivada de e a la menos t es bajo el menos e elevado a la menos t. Sí, ahora el diferencial de y. Y' es el diferencial de y con respecto al diferencial de t, y si derivo esto voy a tener 0 y la derivada de menos 2t, menos 2. ¿Sí? Por tanto, ahora lo que hago es, ya teniendo estas dos diferenciales, reemplazo en mi ecuación inicial, lo que me dice que L o la longitud de arco en este caso va a ser igual a la integral desde 0 hasta 3, que es la limitación de mi parámetro que me está dando el ejercicio, de la raíz de reemplazo, el diferencial de x con respecto a t es igual al exponencial de t menos el exponencial de menos t, todo esto al cuadrado, más la diferencial de y con respecto a t era menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto con respecto al diferencial de t. Ahora bien, desarrollo todo esto, ¿sí? Aquí, trinomio cuadrado perfecto, que sería el exponencial de 2t menos el doble producto del primero por el segundo, si me doy cuenta es menos 2 por et por e a la menos t, miren, sería et por e a la menos t, así que es lo que hago, conservo la base y sumo los exponentes, que sería t más menos t, lo que me da igual a 0, y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por tanto, 2 por 1, ¿sí? Más el cuadrado de mi segundo, que sería el exponencial de menos 2t, ¿sí? Y esto más menos 2 al cuadrado me da 4, ¿sí? Por el diferencial de t. Sigo desarrollando esto, me queda el exponencial de 2t, menos 2 más 4 me da más 2, más el exponencial de menos 2t, ¿sí? Ahora, si me doy cuenta, esto se convierte en un trinomio perfecto, porque el exponencial de t más el exponencial de menos t, todo esto al cuadrado me da igual a toda esta expresión de aquí. Por tanto, puedo reducirla de esta forma. ¿Para qué? Para que yo sabiendo que esto está al cuadrado, por la raíz se me va a simplificar, quedándome que la integral de 0 hasta 3 de el exponencial de t más el exponencial de menos t. ¿Sí? Y esto yo ya puedo integrar directamente. Pues sé que la integral del exponencial de t será igual al exponencial de t y la integral del exponencial de menos t será igual a menos el exponencial de menos t. Esta función ya integrada la voy a evaluar entre los límites superior 3 y el límite inferior 0. ¿Sí? Si yo evalúo esto, voy a tener que reemplazo el límite superior en esta función e a la 3 menos e a la menos 3, todo esto menos la evaluación en el límite inferior, e a la 0 menos e a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Por tanto, 1 menos 1 me dará 0. Lo que me quedará todo esto menos 0, me queda la expresión el exponencial de 3 menos el exponencial de menos 3. En este caso, este valor será la longitud exacta de la curva, ¿sí? En unidades. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora, muchachos? Simplemente aplicar la formulación de la teoría. Ya sacamos un área, ya sacamos una tangente que representa la derivada y en este caso ya sacamos una longitud de arco. Bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto al curso de cálculo 2. Hemos visto todo en cuanto a integrales. ¿Cuáles son las aplicaciones de integrales? ¿Cómo resolver una integral? ¿Qué pasa si yo no puedo representar una función y igual f de x? Voy a usar curvas paramétricas. También vimos los números complejos. ¿Qué se debe considerar cuando yo trabajo con un número complejo? ¿Cuáles son sus formas de representación? ¿Cómo puedo yo operar con esto? ¿Sí? Así que, muchachos, espero que todo lo que hemos visto en este curso, que fue una forma sintetizada de todo su semestre, les sirva para que
desarrollen ustedes las habilidades necesarias para pasar su semestre. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto todo de forma rápida y todo lo que hemos visto es exactamente lo que ustedes necesitan para lograr aprobar al 100% este curso. Si ustedes necesitan, regresen a videos, a clases anteriores para reforzar todos los conocimientos vistos. Aquí podrán encontrar sus ejercicios resueltos y también todos los ejercicios que conforman todos los deberes que hemos hecho. En videos hemos hecho 2 que 3 ejercicios, pero ustedes van a encontrar allí en la plataforma todos los ejercicios de cada uno de sus deberes. Dicho esto, espero que sea de su provecho, que disfruten y puedan eh, utilizar de la mejor manera cada una de estas clases dadas y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente curso.